Californian, un barco inglés procedente de Malta. Había salido de Nápoles 10 horas antes, también con rumbo a Marsella, y solo le separaban unas 100 millas. Los demás buques que seguían el mismo rumbo estaban situados a mayores distancias. Les era necesario mucho tiempo para aproximarse unos a otros, pero el maravilloso aparato los mantenía en incesante comunicación, como un grupo de camaradas que conversan plácidamente haciendo el mismo camino. De vez en cuando, el telegrafista, avisado por el chisporroteo de sus bobinas, se calaba la diadema con orejeras para escuchar a los remotos camaradas. Es el del Californian, que me da las buenas noches, dijo después de uno de estos llamamientos. Va a acostarse. No ocurre novedad. Y el joven hizo un elogio de la navegación mediterránea. Había estado al principio de la guerra en otro buque que iba de Londres a Nueva York, y recordaba las noches de inquietud, los días de ansiosa vigilancia espiando el mar y la atmósfera, temiendo de un momento a otro la aparición de un periscopio sobre las aguas o el aviso eléctrico de un vapor torpedeado por los submarinos. En este mar se podía vivir tranquilamente, como en tiempos de paz. Ferragut adivinó que el pobre telegrafista deseaba gozar las delicias de dicha tranquilidad. Su compañero de servicio roncaba en un camarote vecino, y él sentía deseos de imitarle, inclinando su cabeza sobre la mesa de los aparatos. Hasta mañana. También se durmió inmediatamente Ulises, luego de estirarse en la estrecha litera de su camarote. Su sueño fue de una sola pieza, lóbrego y completo, sin sobresaltos ni visiones. Cuando creía que solo iban transcurridos unos minutos, despertó violentamente, lo mismo que si alguien le empujase. En la sombra se destacaba el vidrio redondo del tragaluz, tenuemente azul, velado por la humedad del rocío marítimo, lo mismo que una pupila lacrimosa. Estaba amaneciendo. Algo extraordinario acababa de ocurrir en el buque. Ferragut dormía con la ligereza de un capitán que necesita despertar oportunamente. La misteriosa percepción del peligro había cortado su reposo. Sintió sobre su cabeza el pataleo de veloces carreras a lo largo de la cubierta. Oyó voces. Mientras se vestía a toda prisa, pudo adivinar que el timón estaba funcionando violentamente y el buque cambiaba de rumbo. Al subir, le bastó una ojeada para convencerse de que el vapor no corría peligro. Todo en él presentaba un aspecto normal. El mar, todavía oscuro, batía mansamente sus costados, mientras seguía avanzando con una marcha uniforme. Las cubiertas estaban limpias de pasajeros. Todos dormían en sus camarotes. Solo en el puente vio a un grupo de personas. El capitán y todos los oficiales, algunos de ellos vestidos a la ligera, como si acabasen de ser arrancados al sueño. Pasando ante la oficina telegráfica obtuvo la explicación del suceso. El joven de la noche anterior estaba junto a la puerta, al lado de su compañero, que ceñía ahora la diadema auricular y golpeaba la manecilla del aparato, oyendo y contestando a los bugs invisibles. Media hora antes, cuando el telegrafista inglés iba a abandonar su guardia, entregando el servicio al camarada recién despierto, una señal le había retenido en su asiento. El Californian lanzaba por el telégrafo sin hilos la llamada de peligro, el S.O.S. fórmula que solo se emplea cuando un buque necesita socorro. Luego, en el espacio de unos segundos, la voz misteriosa había esparcido su relato trágico a través de centenares de millas. Un sumergible acababa de aparecer a corta distancia del Californian, disparándole varios cañonazos. El buque inglés pretendía escapar, valiéndose de su velocidad superior. Entonces el submarino le enviaba un torpedo. Todo esto había ocurrido en 20 minutos.
De pronto se extinguían los ecos de la lejana tragedia al cortarse la comunicación. Un chirrido más fuerte en los aparatos, y nada. El silencio absoluto. El telegrafista encargado ahora del aparato respondió con movimientos negativos a las miradas de su compañero. Solo escuchaba los diálogos entre los bugs que habían recibido igualmente el aviso. Todos se alarmaban con él. Repentino silencio, y torciendo su rumbo iban, como el vapor francés, hacia el lugar donde el Californian había encontrado al sumergible. Ya están en el Mediterráneo, exclamó con asombro el telegrafista al terminar su relato. ¿Cómo han podido llegar hasta aquí? Ferragut no se atrevió a subir al puente. Tuvo miedo a que las miradas de aquellos hombres de mar se fijasen en él. Creyó que podían leer sus pensamientos. Un vapor de pasajeros acababa de ser echado a Pike a una distancia relativamente corta del buque en que iba él. Tal vez era von Kramer el autor del crimen. Por algo le había encargado que anunciase a sus compatriotas que pronto oirían hablar de sus hazañas. Y Ferragut había ayudado a la preparación de esta barbarie marítima. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Preguntó iracunda la voz mental de los buenos consejos. Una hora después sintió vergüenza de permanecer en la cubierta. A pesar de las órdenes del capitán, la noticia se había filtrado a través de la severa consigna, circulando por los camarotes. Subían las familias enteras, asustadas de la calma que reinaba en el buque, arreglándose las ropas con precipitación, pugnando los más por ajustar a sus cuerpos los salvavidas, que ensayaban por primera vez. Los niños gemían, aterrados por la alarma de sus padres. Algunas mujeres nerviosas derramaban lágrimas sin motivo. El buque iba hacia el lugar donde el otro había sido torpedeado, y esto era suficiente para que los alarmistas se imaginasen que el enemigo permanecía aún inmóvil en el mismo sitio, esperando su llegada para repetir el atentado. Centenares de ojos estaban fijos en el mar, espiando las ondulaciones de su superficie, creyendo ver el remate de un periscopio en todos los objetos, maderas, hierbas o botes de lata que pasaban a flor de agua. Los oficiales del batallón de tiradores habían ido a la proa y la popa para mantener la disciplina de su gente. Pero los asiáticos no abandonaban su apatía serena, despreciadora de la muerte. Solo algunos miraban al mar con una curiosidad infantil, deseosos de conocer este nuevo juguete diabólico inventado por las razas superiores. En las cubiertas reservadas a los pasajeros de primera clase, la extrañeza resultaba tan grande como la inquietud. Submarinos en el Mediterráneo. Pero es posible. Los últimos en despertar se mostraban incrédulos, y únicamente se convencían de lo ocurrido luego de oír los informes de los tripulantes del buque. Vagó Ferragut como un alma en pena. El remordimiento le hizo ocultarse en su camarote. Le causaban daño estas gentes con sus quejas y sus comentarios. Luego no pudo seguir en su aislamiento. Necesitaba ver y saber, como el criminal que vuelve instintivamente al lugar donde realizó su delito. A mediodía empezaron a marcarse en el horizonte varias nubecillas. De todas partes acudían los vapores, atraídos por este ataque inesperado. El buque francés, que marchaba delante en la carrera de auxilio, moderó repentinamente su velocidad. Había entrado en la zona del naufragio. En las cofas de sus palos había marineros que exploraban el mar, dando indicaciones a gritos, que hacían torcer el curso del vapor. En estas evoluciones empezaron a deslizarse por sus costados los restos del trágico suceso. Las dos hileras de cabezas asomadas a las diversas cubiertas vieron salvavidas que flotaban vacíos, un bote con la quilla en el aire, grupos de maderos pertenecientes a una balsa construida con precipitación y que no había llegado a terminarse.
De pronto, un alarido de 1000 bocas, seguido de un fúnebre silencio. Pasó un cuerpo de mujer tendido de espaldas sobre unos tablones. Una de sus piernas estaba metida en una media de seda gris. La cabeza colgaba por el lado opuesto, extendiendo sus cabellos rubios sobre el agua como manojo de algas doradas. Sus pechos juveniles y firmes asomaban por la abertura de una camisa de dormir, pegada al cuerpo con impúdico moldeo. Había sido sorprendida por el naufragio en el momento que intentaba vestirse. Tal vez el terror la había hecho arrojarse al mar. La muerte había contraído su rostro con un rictus horrible, que dejaba los dientes al descubierto. Un lado de su rostro estaba tumefacto por un golpe. La vio Ferragut al asomarse entre los hombros de dos señoras que temblaban apoyadas en la baranda de la cubierta. A su vez, el vigoroso marino tembló como una mujer, sintiendo que sus ojos se nublaban. No podía ver esto. Y de nuevo fue a ocultarse en su camarote. Un torpedero italiano evolucionaba por entre los restos del naufragio, como si buscase las huellas del autor del crimen. Los vapores se detenían en sus anchos círculos de exploración para echar al agua las embarcaciones de auxilio, que iban recogiendo los cadáveres de los náufragos y los vivos próximos a desfallecer. Ferragut, en su desesperado encierro, percibió nuevos gritos anunciadores de un suceso extraordinario. Otra vez la cruel necesidad de saber le arrastró a la cubierta. Un bote lleno de personas había sido encontrado por el vapor. Los otros buques de auxilio tropezaban igualmente poco a poco con las demás embarcaciones ocupadas por los supervivientes de la catástrofe. El salvamento general iba a ser un trabajo breve. Los náufragos más ágiles se veían rodeados, al pisar la cubierta, por grupos que lamentaban su desgracia, al mismo tiempo que les ofrecían líquidos calientes. Otros daban unos cuantos pasos, como si estuviesen ebrios, e iban a caer en un banco. Algunos tenían que ser izados desde el fondo del bote y conducidos en una silla a la enfermería del vapor. Varios soldados británicos, serenos y flemáticos, pidieron, al subir, una pipa, y empezaron a fumar con avidez. Otros náufragos, ligeros de ropa, se limitaban a envolverse en una manta, iniciando el relato de la catástrofe minuciosa y serenamente, como si estuviesen en un salón. Una permanencia de 10 horas en las apreturas del bote, vagando a la aventura, en espera de socorro, no había quebrantado sus energías. Las mujeres mostraban mayor desesperación. Ferragut vio en el centro de un grupo de señoras a una jovencita inglesa, rubia, esbelta, elegante, que lloraba balbuceando explicaciones. Se había visto en una lancha, separada de sus padres, sin saber cómo. Tal vez estaban muertos a aquellas horas. Su remota esperanza era que se hubiesen refugiado en otra embarcación, siendo recogidos por cualquiera de los vapores que se mantenían a la vista. Un dolor desesperado, ruidoso, meridional, cortó con sus alaridos el rumor de las conversaciones. Acababa de subir a bordo una pobre mujer italiana llevando un niño en brazos. Figlia mía. Mía figlia. Aullaba, con la cabellera suelta y los ojos abultados por el llanto. Había perdido en el momento del naufragio una niña de 8 años, y al verse en el vapor francés se dirigió instintivamente hacia la proa, en busca del mismo lugar que ocupaba en el otro buque, como si esperase encontrar allí a su hija. La voz exasperada se perdió escaleras abajo. Figlia mía. Mía figlia. Ulises no quiso oírla. Le hacía un daño horrible esta voz, como si arañase con su estridencia el interior de su cerebro. Se aproximó a un grupo, en el centro del cual un hombre joven, descalzo, con pantalones elegantes y la camisa abierta de pecho, hablaba y hablaba,
arropándose de vez en cuando en una manta que habían puesto sobre sus hombros. Describía con una mezcla de italiano y francés la pérdida del Californian. Este pasajero había despertado al oír el primer cañonazo del sumergible contra el vapor. La persecución duraba una media hora. Los más audaces y curiosos estaban en las cubiertas, y creían ya segura su salvación al ver que el vapor dejaba atrás a su enemigo. De pronto, una línea negra había cortado el mar, algo así como una espina con raspas de espuma, que avanzaba vertiginosamente, formando relieve sobre las aguas. Luego, un golpe en el casco del buque, que lo había hecho estremecer de la proa a la popa, sin que ni una plancha ni un tornillo escapasen a la enorme dislocación. Después, un estallido de volcán, un haz gigantesco de humo y llamas, una nube amarillenta, de un amarillo de droguería, en la que volaban oscuros objetos. Fragmentos de metal y de madera. Cuerpos humanos hechos pedazos. Los ojos del narrador brillaron con una luz de demencia al evocar sus recuerdos. Un amigo mío, un muchacho de mi tierra. Continuó, suspirando. Acababa de apartarse de mí para ver mejor al sumergible, y se colocó precisamente en el lugar de la explosión. Desapareció de pronto, como si lo hubiesen borrado. Le vi y no le vi. Estalló en 1000 pedazos, lo mismo que si llevase una bomba dentro de su cuerpo. Y el náufrago, obsesionado por este recuerdo, apenas concedía importancia a las escenas siguientes. La lucha de la muchedumbre por ganar los botes. Los esfuerzos de los oficiales para imponer orden. La muerte de muchos que, locos de desesperación, se arrojaban al mar. La trágica espera aglomerados en embarcaciones que apenas sobrenadaban unos centímetros sobre las aguas, temiendo un segundo naufragio a poco que se alborotasen las olas. Había desaparecido el vapor en unos cuantos minutos, hundiendo su proa en las aguas y luego las chimeneas, colocándose en una posición casi vertical, como la torre inclinada de Pisa, con las dos hélices volteando locas en su remate a impulsos de un estremecimiento agónico. El narrador empezó a quedar solo. Otros náufragos que iniciaban a su vez el lúgubre relato atrajeron a los curiosos. Ferragut contempló a este joven. Su tipo físico y su acento le hicieron adivinar a un compatriota. ¿Es usted español? El náufrago contestó afirmativamente. Catalán. Prosiguió Ulises, en lengua catalana. Una nueva vehemencia oratoria galvanizó al náufrago. El señor también es catalán. Y sonriendo a Ferragut como si fuese una aparición celeste, emprendió otra vez la historia de sus infortunios. Era un viajante de comercio de Barcelona, y había tomado en Nápoles la ruta del mar, por parecerle más rápida, huyendo de los ferrocarriles, congestionados por la movilización italiana. ¿Iban otros españoles en el buque? Siguió preguntando Ulises. Uno nada más. Mi amigo, ese muchacho de que he hablado antes. La explosión del torpedo le hizo pedazos. Yo lo vi. El capitán sintió agrandarse su remordimiento. Un compatriota, un pobre joven, había perecido por su culpa. También el viajante de comercio parecía sufrir un tormento de conciencia. Se consideraba responsable de la muerte de su compañero. Lo había conocido en Nápoles pocos días antes, pero estaban unidos por la estrecha fraternidad de los compatriotas jóvenes que se tropiezan lejos de su país. Los dos habían nacido en Barcelona. El pobre muchacho, casi un niño, quería regresar por tierra, y él le había arrastrado a última hora, demostrándole las ventajas de un viaje por mar. ¿Quién podía imaginarse que los submarinos alemanes estaban en el Mediterráneo? El comisionista insistió en su remordimiento. No podía olvidar a este adolescente que, por hacer el viaje en su compañía, había marchado al encuentro de la muerte.
Lo conocí en Nápoles, ocupado en buscar por todas partes a su padre. Ah. Ulises lanzó esta exclamación avanzando el cuello violentamente, como si quisiera despegar su cráneo del resto del cuerpo. Los ojos se le salían de las órbitas. El padre. Continuó el joven. Manda un buque. Es el capitán Ulises Ferragut. Un alarido. La gente corrió. Un hombre acababa de caer redondo, rebotando su cuerpo sobre la cubierta. El encuentro de Marsella Tony, que abominaba de los viajes en ferrocarril, por su entumecedora inmovilidad, tuvo que abandonar el Mare Nostrum, sufriendo el tormento de permanecer acoplado 12 horas entre personas desconocidas. Ferragut estaba enfermo en un hotel del puerto de Marsella. Le habían desembarcado de un buque francés procedente de Nápoles, sumido en doloroso mutismo. Quería morir. Durante el viaje le sometieron a una estrecha vigilancia para que no repitiese sus intentos de suicidio. Varias veces quiso arrojarse al agua. Esto lo supo Tony por el capitán de un vapor español que acababa de llegar de Marsella, precisamente un día después que los periódicos de Barcelona relataron la muerte de Esteban Ferragut en el torpedeamiento del Californian. El viajante de comercio contaba en todas partes el suceso, y a continuación su novelesco encuentro con el padre, la caída mortal de este al recibir la noticia, su desesperación cuando recobró el conocimiento. El piloto había corrido a presentarse en la casa de su capitán. Todos los Blanes estaban en ella, rodeando y consolando a Cinta. «Hijo mío. Mi hijo», gemía la madre, retorciéndose en un sofá. Y el coro de la familia ahogaba sus lamentos derramando sobre ella una lluvia de hipotéticos consuelos y apelaciones a la resignación. Debía pensar en el padre. No estaba sola en el mundo, como ella afirmaba. Además de su familia, tenía a su marido. Tony acababa de entrar en este momento. «Su padre», dijo ella con desesperación. «Su padre». Y clavó los ojos en el piloto, como si pretendiese hablarle con ellos. Tony sabía mejor que nadie quién era este padre y por qué razones se había quedado en Nápoles. Él tenía la culpa de que el muchacho hubiese emprendido el loco viaje a cuyo final le esperaba la muerte. La devota Cinta se representaba esta desgracia como un castigo de Dios, siempre complicado y misterioso en sus designios. La divinidad, para hacer expiar al padre sus culpas, mataba al hijo, sin pensar en la madre, a la que hería de rebote. El piloto se marchó. No podía sufrir las miradas y las alusiones de doña Cinta. Y como si no tuviese bastante con esta emoción, recibía horas después la noticia del mal estado de su capitán, lo que le obligaba a emprender el viaje a Marsella inmediatamente. Al entrar en el cuarto del hotel, frecuentado por oficiales de los buques mercantes, encontró a Ferragut sentado junto a un balcón, desde el que se veía todo el puerto viejo. Estaba más flaco, con los ojos hundidos y mates, la barba revuelta y un olvido manifiesto en su persona. Tony. Se abrazó a su segundo, mojándole el cuello de lágrimas. Por primera vez conseguía llorar, y esto pareció darle cierto alivio. La presencia del piloto le devolvía a la vida. Se aglomeraron en su memoria los olvidados recuerdos de negocios y viajes. Tony resucitaba todas las energías del pasado. Era como si el Mare Nostrum viniese en busca de él. Sintió vergüenza y remordimiento. Este hombre conocía su secreto. Era el único a quien había hablado del aprovisionamiento de los sumergibles alemanes. Mi pobre Esteban. Mi hijo. No vacilaba en establecer una fatalista relación entre la muerte de su hijo y aquel viaje ilegal, cuya memoria le pesaba como un pecado monstruoso. Pero Tony fue discreto.
Lamentó la muerte de Esteban como una desgracia en la que su padre no había tenido intervención alguna. También yo he perdido hijos. Y sé que nada se gana desesperándose. Serenidad. No dijo una palabra de todo lo anterior al trágico suceso. De no conocer Ferragut a su segundo, habría podido creer que lo tenía olvidado. Ni el más leve gesto, ni una luz en sus ojos que revelase el despertar del maligno recuerdo. Su única preocupación era que el capitán recobrase pronto la salud. Reanimado por la presencia y las palabras de este compañero prudente, Ulises recuperó sus fuerzas, y pocos días después abandonó el cuarto donde había creído morir, dirigiéndose a Barcelona. Entró en su casa con una preocupación que casi le hacía temblar. La dulce Cinta, considerada hasta entonces con la superioridad protectora de los orientales, que no reconocen un alma en la mujer, le inspiraba cierto miedo. ¿Qué diría al verle? No dijo nada de lo que él temía. Se dejó abrazar, e inclinando la cabeza rompió en un llanto desesperado, como si la presencia de su esposo evocase con mayor relieve la imagen del hijo que nunca volvería a ver. Luego secó sus lágrimas, y más pálida, más triste que nunca, continuó su vida habitual. Ferragut la vio serena como una maestra, con las dos sobrinas pequeñas sentadas a sus pies, proseguir las eternas labores de encaje. Solo las olvidaba para atender al cuidado del marido, preocupándose de los más pequeños detalles de su bienestar. Era su deber. Conocía desde niña cuáles son las obligaciones de la esposa de un capitán de buque cuando se detiene en su casa por unos días, como un pájaro de paso. Pero a través de tales atenciones, Ulises adivinó la presencia de un obstáculo inconmovible. Era algo enorme y transparente que se había interpuesto entre los dos. Se veían, pero sin poder tocarse. Estaban separados por una distancia dura y luminosa, lo mismo que el diamante, que hacía inútil todo intento de aproximación. Cinta no sonreía nunca. Sus ojos estaban secos, esforzándose por no llorar mientras el marido permaneciese cerca de ella. Ya se entregaría al dolor con toda libertad cuando quedase sola. Su deber era hacerle tolerable la existencia, reteniendo sus palabras, ocultando sus pensamientos. Pero esta cordura de buena dueña de casa, esta supeditación de cónyuge a uso antiguo, ganosa de evitar toda molestia a su señor, no pudieron mantenerse mucho tiempo. Un día, Ferragut, por un retorno del antiguo cariño, por un deseo de iluminar con un pálido rayo de sol la vida crepuscular de Cinta, osó acariciarla como en la primera época de su matrimonio. Ella se irguió ofendida y pudorosa, lo mismo que si acabase de recibir un insulto. Se escapó de sus brazos con igual energía que si repeliese una violación. Contempló Ulises una mujer nueva, intensamente pálida, con el rostro casi verde, la nariz encorvada por la cólera y un fulgor de locura en los ojos. Todo lo que guardaba en el fondo de su pensamiento. Emergió a borbotones, expelido por una voz ronca cargada de lágrimas. No, no. Viviremos juntos porque eres mi marido y Dios manda que sea así, pero ya no te quiero. No puedo quererte. El mal que me has hecho. Tanto que te amaba yo. Por más que busques en tus viajes y tus malas aventuras, no encontrarás una mujer que te quiera como te ha querido la tuya. Su pasado de cariño modesto y sumiso, de fidelidad discreta y tolerante, salía por su boca como una queja interminable. Te he seguido desde aquí. En tus viajes. A la vuelta conocía tus olvidos, tus infidelidades. Me lo contaban todos los papeles encontrados en tus bolsillos, las fotografías perdidas entre tus libros, las alusiones de tus camaradas, tus sonrisas de orgullo, el aire satisfecho con que volvías muchas veces, una serie de costumbres y cuidados de tu persona que no tenías al salir de aquí.
Adivinaba también en tus caricias atrevidas la presencia oculta de otras mujeres que viven lejos, al otro lado del mundo. Detuvo su alborotado lenguaje unos instantes, dejando que se extinguiese la llamarada del recuerdo impúdico que había enrojecido su palidez. Todo lo despreciaba. Continuó. Yo conozco a los hombres de mar. Soy hija de marino. Muchas veces vi a mi madre llorando, y su simplicidad me dio lástima. No hay que llorar por lo que hacen los hombres en lejanas tierras. Es siempre amargo para una mujer que ama a su marido, pero no trae consecuencias, y debe perdonarse. Pero ahora, la esposa se irritó al evocar las infidelidades recientes. Ya. No eran sus rivales las mercenarias de los grandes puertos, ni las viajeras que solo pueden dar unos días de amor, como una limosna que se arroja sin detener el paso. Ahora se había enamorado con entusiasmos de jovenzuelo de una dama elegante y hermosa, de una extranjera que le hacía olvidar sus negocios, abandonar su barco y permanecer lejos, como si renunciase a su familia para siempre. Y el pobre Esteban, huérfano por el olvido de su padre, iba en busca de él con la impetuosidad aventurera heredada de sus ascendientes, y la muerte, una muerte horrible, le salía al encuentro en su camino. Algo más que el dolor de la esposa ultrajada vibró en los lamentos de Cinta. Era la rivalidad con aquella mujer de Nápoles que ella creía una gran señora con todos los atractivos de la riqueza y de un alto nacimiento. La envidia por sus armas superiores de seducción. La rabia por su propia modestia y su humildad de mujer casera. Yo estaba resuelta a ignorarlo todo. Siguió diciendo. Tenía un consuelo. Mi hijo. Que me importaba lo que tú hicieses. Estabas lejos. Y mi hijo vivía a mi lado. Y ya no lo veré más. Mi destino es vivir eternamente sola. Tú sabes que no puedo ser madre otra vez. Que estoy enferma y no puedes darme otro hijo. Y eres tú, quien me ha quitado el único que tenía. Su imaginación fabricó las más inverosímiles deducciones para explicarse a sí misma esta pérdida injusta. Dios quiere castigarte por tu mala vida, y ha matado por eso a Esteban y me matará lentamente a mí. Cuando supe su muerte quise arrojarme por el balcón. Vivo aún porque soy cristiana. Pero ¿qué existencia me espera? ¿Qué vida para ti, si eres verdaderamente un padre? Piensa que tu hijo existiría si no te hubieses quedado en Nápoles. Ferragut era digno de lástima. Bajaba la cabeza, sin fuerzas para repetir las desordenadas y mentirosas protestas con que había acogido las primeras palabras de su esposa. Si ella supiese toda la verdad, repitió en su cerebro la voz del remordimiento. Pensaba con horror en lo que podría decir Cinta de conocer la extensión de su pecado. Afortunadamente, ignoraba que era él quien había favorecido con su ayuda a los asesinos de su hijo. Y la convicción de que nunca llegaría a saberlo le hacía admitir sus palabras con una humildad silenciosa. La humildad del criminal que se oye acusar de un delito por un juez que ignora otros atentados todavía mayores. Cinta terminó de hablar con un tono desalentado y sombrío. No podía más. Se apagaba su cólera, consumida por su propia vehemencia. Los sollozos cortaron sus palabras. Ya no vería en su marido al mismo hombre de antes. El cadáver del hijo se interponía entre los dos. Nunca podré quererte. ¿Qué has hecho, Ulises? ¿Qué has hecho para que te tenga horror? Cuando estoy sola, lloro. Mi tristeza es inmensa, pero admito mi desgracia con resignación, como una cosa lejana que fue inevitable. Así que oigo tus pasos y te veo entrar, resucita la verdad. Pienso que mi hijo ha muerto por ti, que aún viviría si no hubiese ido en busca tuya para recordarte que eras su padre y que te debías a nosotros.
Y cuando pienso eso, te odio, te odio. Has matado a mi hijo. Mi único consuelo es creer que, si tienes conciencia, sufrirás más aún que yo. Salió Ferragut de esta escena horrible con la convicción de que debía huir. Aquella casa ya no era suya. Tampoco era suya su mujer. El recuerdo del muerto lo llenaba todo, se interponía entre él y Cinta, le empujaba, lanzándolo de nuevo al mar. Su buque era el único refugio para el resto de su existencia, y debía acogerse a él como los grandes criminales de otros siglos se refugiaban en el asilo de los monasterios. Tuvo necesidad de descargar en alguien su cólera, de encontrar un responsable a quien atribuir sus desgracias. Cinta se le había revelado como un ser completamente nuevo. Nunca había podido sospechar tanta energía de carácter, tanta vehemencia pasional en esta mujercita obediente y dulce. Debía tener un consejero que aprovechaba sus quejas para hablarle mal del marido. Y se fijó en don Pedro el catedrático, porque guardaba dormida cierta prevención contra él desde los tiempos de su noviazgo. Además, le ofendía verlo en su domicilio con cierto aire de personaje noble, cuyas virtudes servían de contraste a los pecados y olvidos del dueño de la casa. Tenía Ferragut el mismo carácter de todos los grandes corredores de aventuras amorosas. Liberales y despreocupados en la vivienda ajena. Pundonorosos y suspicaces en la propia. Ese viejo carcamal. Se dijo. Está enamorado de Cinta. Es una pasión platónica. Con él no hay que temer otra cosa. Pero me hace todo el daño que puede. Voy a decirle 2 palabras. Don Pedro, que continuaba sus diarias visitas para consolar a la madre, hablando del pobre Esteban como si hubiese sido hijo suyo y dedicando serviles sonrisas al capitán, se vio atajado por este una tarde en el rellano de la escalera. El marino envejeció de pronto al hablar, acentuándose sus rasgos fisonómicos con una vigorosa fealdad. Se parecía en aquel momento a su tío el Tritón. Con voz amenazadora hizo memoria de un pasaje clásico bien conocido del profesor. Su homónimo el viejo Ulises, al volver a su palacio, había encontrado a Penélope rodeada de pretendientes, y acababa con ellos colgándoles de una escarpia por la parte más viril y dolorosa. No fue así, catedrático. Aquí no veo más que un pretendiente, pero este Ulises le jura que lo colgará de la misma parte si vuelve a encontrarlo en su casa. Huyó don Pedro. Juzgaba muy interesantes a los rudos héroes de la Odisea, pero en verso y sobre el papel. En la realidad le parecían unos brutos peligrosos. Y escribió una carta a Cinta para avisarle que suspendía sus visitas hasta que su marido volviese al mar. Este atropello aumentó el alejamiento de la esposa. Representaba una ofensa para ella. Después de hacerle perder su hijo, Ulises espantaba a su único amigo. Sintió el capitán la necesidad de marcharse. De seguir en aquel ambiente hostil que exacerbaba sus remordimientos, amontonaría error sobre error. Solamente la acción le podía hacer olvidar. Un día anunció a Tony que dentro de unas horas iban a partir. Había ofrecido sus servicios a las marinas aliadas para avituallar la flota sitiadora de los Dardanelos. El Mare Nostrum transportaría víveres, armas, municiones, aeroplanos. Tony intentó una objeción. Les era fácil encontrar viajes más seguros e igualmente fructuosos. Podían ir a América. Y mi venganza. Interrumpió Ferragut. El resto de mi vida quiero dedicarlo a hacer todo el mal que pueda a los asesinos de mi hijo. Los aliados necesitan barcos. Yo les doy el mío y mi persona. Conociendo las preocupaciones de su segundo, añadió. Además, pagan bien. Estos viajes son muy remuneradores. Me darán lo que yo pida.
Por primera vez en su existencia a bordo del Mare Nostrum tuvo el piloto un gesto de desprecio para el valor del flete. Me olvidaba. Continuó Ulises, sonriendo a pesar de su tristeza. Este viaje halaga tus ideales. Vamos a trabajar por la República. Fueron a Inglaterra, y tomando su cargamento emprendieron el viaje a los Dardanelos. Ferragut quiso navegar solo, sin la protección de los destroyers que escoltaban a los buques. Reunidos en convoy. Conocía bien el Mediterráneo. Además, él era de un país neutral y la bandera española ondeaba en la popa de su buque. Este abuso no le produjo remordimiento alguno, ni le pareció una deslealtad. Los corsarios alemanes se aproximaban a sus presas ostentando banderas neutras para engañarlas y que no huyesen. Los submarinos permanecían ocultos detrás de pacíficos veleros, para surgir de pronto junto a los vapores sin defensa. Los procedimientos más felones de los antiguos piratas habían sido resucitados por la flota germánica. Él no temía a los submarinos. Confiaba en la velocidad del Mare Nostrum y en su buena estrella. ¿Y si no sale alguno al paso?, dijo a su segundo. Que no salga ante la proa. Deseaba que fuese así, para lanzar el buque sobre el sumergible a toda velocidad, espoloneándolo. Ya no era el Mediterráneo el mismo mar de meses antes, cuyos secretos conocía el capitán. Ya no podía vivir en él confiadamente, como en la casa de un amigo. Solo permanecía en su camarote el tiempo necesario para dormir. Él y Tony pasaban largas horas en el puente, hablando sin mirarse, con los ojos vueltos al mar, espiando la movible superficie azul. Todos los tripulantes, hasta los que estaban en horas de descanso, sentían la necesidad de vigilar del mismo modo. De día, el más leve descubrimiento enviaba la alarma de la proa a la popa. Toda la basura del mar, que semanas antes corría indiferentemente junto a los costados del buque, provocaba ahora gritos de atención y hacía extenderse muchos brazos para señalarla. Los pedazos de palo, los botes vacíos de conservas que brillaban bajo el sol, los manojos de algas, una gaviota con las alas recogidas dejándose mecer por la ola, hacían pensar en el periscopio del submarino asomando a flor de agua. De noche, la vigilancia aún era mayor. Al peligro de los sumergibles había que añadir el de una colisión. Los buques de guerra y los transportes aliados navegaban con pocas luces o completamente a oscuras. Los que hacían centinela en el puente ya no miraban la superficie del mar y sus pálidas fosforescencias. Sondeaban el horizonte, temiendo que surgiese ante la proa una forma negra, enorme y veloz, vomitada por la oscuridad. Si alguna vez se retardaba el capitán en el camarote, surgía inmediatamente en su memoria el recuerdo fatal. Esteban. Hijo mío. Y sus ojos se llenaban de lágrimas. El remordimiento y la cólera le hacían imaginar tremendas venganzas. Estaba convencido de que su realización era imposible, pero servían de momentáneo consuelo a su carácter de meridional, predispuesto a las reivindicaciones más sangrientas. Un día, registrando los papeles olvidados en una maleta, encontró el retrato de Freya. Al ver su sonrisa audaz, sus ojos serenos fijos en él, sintió que se realizaba en su interior un vergonzoso desdoblamiento. Admiró la belleza de esta aparición. Un escalofrío estremeció su dorso. Surgieron en su memoria las pasadas voluptuosidades. Y al mismo tiempo, el otro Ferragut que existía dentro de él se crispó con la violencia homicida del levantino, que solo admite la muerte como venganza. Ella era la culpable de todo. Ah, tal. Rompió la fotografía. Pero luego fue juntando los fragmentos, y acabó por guardarlos entre los papeles. Su cólera cambiaba de objetivo. Freya, en realidad, no era la principal culpable de la muerte de Esteban.
Pensó en el otro, en el falso diplomático, en aquel von Kramer que tal vez había dirigido el torpedo que despedazó a su hijo. No haría el demonio que lo encontrase alguna vez. Qué placer verse a solas los dos, frente a frente. Al fin huía de la soledad del camarote, que le atormentaba con los deseos de una venganza impotente. Junto a Tony, en lo alto del bug, se sentía mejor. Y con una bondad humilde que nunca había conocido su segundo, la bondad del dolor y la desgracia, hablaba y hablaba, gozándose en la atención de su sencillo oyente, como si relatase cuentos maravillosos ante un círculo de niños. En el estrecho de Gibraltar le describió la gran corriente de alimentación enviada por el océano al Mediterráneo, y que en aquellos momentos ayudaba a la hélice en el empuje del buque. Sin esta corriente atlántica, el Mare Nostrum, que perdía por evaporación atmosférica mucha más agua que la que le aportaban lluvias y ríos, quedaría seco en pocos siglos. Se había calculado que podía desaparecer en 460 años, dejando como vestigios de su existencia una capa de sal de 52 metros de espesor. Nacían en sus profundos senos grandes y numerosos manantiales de agua dulce, en la costa del Asia Menor, en Morea, Dalmacia y la Italia meridional. Recibía, además, un aporte considerable del Mar Negro, pues este, al revés del Mediterráneo, acaparaba con las lluvias y con el arrastre de sus ríos más agua que la que perdía por evaporación, enviándosela a través del Bósforo y los Dardanelos en forma de corriente superficial. Pero todas estas afluencias, aunque eran enormes, perdían su importancia comparadas con la renovación de la corriente oceánica. Entraban las aguas del Atlántico en el Mediterráneo tan poderosamente, que no podían detener su curso ni los vientos contrarios ni los movimientos de reflujo. Los buques de vela tenían que esperar a veces meses enteros un viento fuerte que les ayudase a vencer la impetuosa boca del estrecho. Eso lo sé muy bien, dijo Tony. Una vez, yendo a Cuba, estuvimos a la vista de Gibraltar más de 50 días, adelantando y perdiendo camino, hasta que un viento favorable nos hizo vencer la corriente y salir al mar grande. La tal corriente, añadió Ferragut, fue una de las causas que precipitaron la decadencia de las marinas mediterráneas en el siglo XVI. Había que ir a las Indias recién descubiertas, y el marino catalán o el genovés permanecían aquí en el estrecho semanas y semanas luchando con la atmósfera y el agua contrarias, mientras los gallegos, los vascos, los franceses e ingleses, que habían salido al mismo tiempo de sus puertos, estaban ya cerca de América. Por fortuna, la navegación a vapor nos ha igualado a todos. Tony admiraba en silencio a su capitán. Lo que había aprendido en los libros que llenaban su camarote. Era en el Mediterráneo donde los hombres se habían confiado por primera vez a las olas. La civilización procede de la India, pero los pueblos asiáticos no pudieron hacer el aprendizaje de navegantes en unos mares donde las costas están muy lejanas unas de otras y los monzones del Océano Índico soplan 6 meses seguidos en una dirección y 6 meses en otra. Solamente al llegar al Mediterráneo, en sus emigraciones por tierra, el hombre blanco había querido ser marinero. Este mar, que comparado con los otros es un simple lago sembrado de archipiélagos, se le ofreció como una escuela. A cualquier viento que abandonase su velamen, estaba seguro de llegar a una orilla hospitalaria. Las brisas dulces e irregulares giraban con el sol en algunas épocas del año. El huracán atravesaba su cuenca, pero sin fijarse nunca. No existían mareas. Sus puertos y pasos no quedaban en seco. Sus costas e islas estaban muchas veces a tan corta distancia, que se veían entre ellas. Sus tierras, amadas del cielo, recibían las miradas más dulces del sol. Ferragut evocaba el recuerdo
de los hombres que habían surcado este mar en siglos tan remotos que la historia no hacía mención de ellos. Como únicos rastros de su existencia quedaban los nurags de Cerdeña y los taliots de las Baleares, mesas gigantescas formadas con bloques, altares bárbaros de pedruscos enormes, que recordaban los menires y los dólmenes celtas de las costas bretonas. Estos pueblos obscuros habían pasado, de isla en isla, desde el fondo del Mediterráneo hasta el estrecho, que es su puerta. El capitán se imaginaba sus embarcaciones hechas con troncos de árboles apenas desbastados, movidas a remo, o más bien a golpe de pala, sin otro auxilio que el de una vela rudimentaria que solo se tendía al soplo franco de popa. La marina de los primeros europeos había sido igual a la de los salvajes de las islas de Oceanía, que aún van actualmente en sus flotillas de troncos de archipiélago en archipiélago. Así habían osado despegarse de las costas, perder de vista la tierra, aventurarse en el desierto azul, avisados de la existencia de las islas por las jivas vaporosas de las montañas que se marcaban en el horizonte al ponerse el sol. Cada avance en el Mediterráneo de esta marina balbuciente había representado mayores derroches de audacia y energía que el descubrimiento de América o el primer viaje alrededor del mundo. Estos nautas primitivos no se lanzaban solos a las aventuras del mar, eran pueblos en masa. Llevaban con ellos familias y animales. Las tribus, una vez instaladas en una isla, soltaban fragmentos de su propia vida, que iban a colonizar, a través de las olas, otras tierras cercanas. Ulises y su segundo pensaron en las grandes catástrofes ignoradas por la historia. La tempestad sorprendiendo al éxodo navegante, las flotas enteras de rudas balsas sorbidas por el abismo en unos minutos, las familias muriendo abrazadas a sus animales domésticos cuando iban a intentar un nuevo avance de su embrionaria civilización. Para formarse una idea de lo que eran sus pequeñas embarcaciones, Ferragut recordaba las flotas de los poemas homéricos, creadas muchos siglos después. Los vientos infundían un terror religioso a los guerreros del mar reunidos para caer sobre Troya. Sus buques permanecían encadenados un año entero en los puertos de Aulide por miedo a la hostilidad de la atmósfera, y para aplacar a las divinidades del Mediterráneo sacrificaban la vida de una virgen. Todo era peligro y misterio en el reino de las ondas. Los abismos rugían, los peñascos ladraban, los escollos eran sirenas cantoras que iban atrayendo con su música a las naves para despedazarlas. No había isla sin dios particular, sin monstruo, sin cíclope o sin maga urdidora de artificios. El terror era la primera divinidad de los mares. El hombre, antes de domesticar a los elementos, les tributó el más supersticioso de sus miedos. Un factor material había influido poderosamente en los cambios de la vida mediterránea. La arena, movida al capricho de las corrientes, arruinaba a los pueblos o los subía a la cumbre de una inesperada prosperidad. Ciudades célebres en la historia no eran actualmente más que calles de ruinas al pie de un montículo coronado por los restos de un castillo fenicio, romano, bizantino, sarraceno o del tiempo de las cruzadas. En otros siglos habían sido puertos famosos. Ante sus muros se libraron batallas navales. Ahora, desde su derruida acrópolis apenas se alcanzaba a ver el Mediterráneo como una leve faja azul al final de la llanura baja y pantanosa. La arena había alejado el antiguo puerto del mar con una distancia de leguas. En cambio, ciudades de tierra adentro pasaban a ser lugares de embarque, por la continua perforación de las olas que iban a encontrarlas. La maldad de los hombres había imitado la obra destructora de la naturaleza. Cuando una república marítima vencía a otra república rival, lo primero que pensaba era en obstruir su puerto con arena y piedras, en torcer el curso de las aguas,
para que se convirtiese en ciudad terrestre, perdiendo sus flotas y su tráfico. Los genoveses, triunfadores de los pisanos, cegaban su puerto con las arenas del Arno, y la ciudad de los primeros conquistadores de Mallorca, de los navegantes a Tierra Santa, de los caballeros de San Esteban, guardianes del Mediterráneo, pasaba a ser Pisa la Muerta, población que solo de oídas conoce el mar. La arena. Terminaba diciendo Ferragut. Ha cambiado en el Mediterráneo las rutas comerciales y los destinos históricos. De cuantos hechos habían tenido por escenario el Mare Nostrum, el más famoso para el capitán era la inaudita expedición de los almogávares a Oriente, la epopeya de Roger de Flor, que él conocía desde pequeño por los relatos del poeta Labarta, del Tritón y del pobre secretario de pueblo que soñaba a todas horas con las grandezas pretéritas de la Marina de Cataluña. Todo el mundo hablaba en aquellos meses del bloqueo de los Dardanelos. Los buques que surcaban el Mediterráneo, lo mismo los mercantes que los de guerra, trabajaban para la gran operación militar que se iba desarrollando frente a Galípoli. El nombre del largo callejón marítimo que separa Europa de Asia estaba en todas las bocas. Las miradas de los humanos convergían en este punto, lo mismo que en los remotos siglos de la guerra de Troya. Nosotros también hemos estado allí, decía Ferragut con orgullo. Los Dardanelos han sido durante varios años de catalanes y aragoneses. Galípoli fue una ciudad nuestra gobernada por el valenciano Ramón Muntaner. Y emprendía el relato de las conquistas de los almogávares en Oriente, odisea romántica, bárbara y sangrienta a través de las antiguas provincias asiáticas del Imperio Romano, que solo venía a terminarse con la fundación de un ducado español de Atenas y Neopatras en la ciudad de Pericles y Minerva. Las crónicas de la Edad Media Oriental, los libros de caballerías bizantinos, los cuentos paladinescos de los árabes, no tenían aventura más imprevista y dramática que la expedición de estos argonautas procedentes de los valles de los Pirineos, de las márgenes del Ebro y de las moriscas huertas de Valencia. Durante largos años imperaron en la Bitinia, la Troyada, la Jonia, la Tracia, la Macedonia, la Tesalia y la Ática. Abuelos gloriosos de los conquistadores de América y de la infantería española de los tercios, estos almogávares eran incansables andarines, vestidos y armados a la ligera. Usaban simples petos de lana cuando todos los guerreros se cubrían de hierro. Oponían la jabalina arrojadiza a la pesada lanza. Saltaban como felinos sobre el caballero acorazado para clavarle su ancha espada por los intersticios de la armadura. Habían afirmado en Sicilia la dinastía de Aragón, expulsando definitivamente a la dinastía francesa a fines del siglo XIII. Pero los nuevos reyes ignoraban cómo mantener a esta milicia inocupada y temible, hasta que del seno de ella surgía un aventurero de genio, Roger de Flor, que la llevaba a Oriente al servicio de los emperadores de Bizancio, amenazados por las primeras agresiones de los turcos. Estos soberanos, muelles, lujosos, refinados, comenzaron a temblar ante los hombres cuyo auxilio habían solicitado imprudentemente. Eran verdaderos salvajes para los patricios de Constantinopla. El mismo día de su llegada entablaron un combate sangriento en las calles de Pera y de Gálata con los genoveses que explotaban la ciudad. El viejo Basileo Andrónico paleólogo se dio prisa en alejar a los temibles huéspedes. Cumpliendo sus promesas, confería al obscuro Roger de Flor el título de megaduque o almirante, casándolo luego con una princesa de la familia imperial. A su vez, los almogávares debían dar principio inmediatamente a su colaboración militar. Los afeminados burgueses de Bizancio y su populacho cosmopolita, aficionados a las fiestas de circo y las querellas teológicas, vieron partir con satisfacción a estos hombres medio bandidos y medio soldados, que llevaban a la saga,
por una costumbre secular, sus hijos y sus barraganas, duras hembras de Aragón y de Sicilia seguidas de enjambres de chicuelos semidesnudos y acostumbradas a manejar la espada cuando caía herido su rudo compañero. Retrocedían los turcos en el Asia Menor ante los nuevos auxiliares de Bizancio, más duros y belicosos que ellos. Reconquistaban los almogávares Filadelfia, Magnesia, Efeso, y llegaban hasta las llamadas puertas de hierro, al pie del lejano Taurus. De seguir su marcha, sin temor a intrigas de la corte bizantina que dejaban a sus espaldas, tal vez hubiesen